Muy buenos días, ingeniero Newton. Mi nombre es Manuel de Jesús Espinosa Flores, de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad José Carlos Meretti, sede Moquegua. Hoy día vamos a empezar hablando sobre lo que es el trabajo domiciliario que nos dejó, ¿no? Básicamente es sobre el curso de análisis de circuitos eléctricos 2. Mi nombre, como dije, es Espinosa Flores Manuel de Jesús. Y el tema para esta oportunidad es sobre la corriente alterna. ¿Qué vamos a hablar sobre eso? Unos pequeños conceptos, su historia, sus ventajas que va a poder tener y algunos temas en sí precisos, ¿no? Sobre básicamente sobre este tema. Empecemos. Lo que es la corriente alterna. Nosotros al observar este gráfico de una onda, podemos ver de que varía según el tiempo. Básicamente, eso es corriente alterna. La corriente alterna, que es denominada con su simbología SEA, es un tipo de corriente eléctrica que cambia a lo largo del tiempo, como hemos podido ver, ¿no? Cambia. La variación puede ser de intensa de corriente o en sentido de intervalos regulares, ¿no? A ver, seguimos hablando. El voltaje varía entre los valores máximo y mínimo de manera cíclica. El voltaje es positivo si la mitad del tiempo, arriba es si la mitad del tiempo, ¿no? Y negativa es la otra mitad. Eso significa que la mitad del tiempo entonces es la corriente que circula en un sentido y la otra mitad, por así decirlo, es lo que va a circular en el sentido, pero opuesto al otro, ¿no? Porque hemos visto acá, va hacia un sentido para mayor y va para menos. Va a ser una onda, ¿no? Y va a ser a lo largo del tiempo. Tanto va a ser del sentido de la corriente en un sentido y el otro va a ser en el sentido opuesto, ¿no? La forma más habitual de la ondulación sigue una función trigonométrica, como hemos visto y como nos ha hablado usted, ingeniero, tipo seno, ¿no? Esta es la forma más eficiente y práctica de producir energía, ¿no? Eléctrica, mediante alternadores. Sin embargo, podemos saber de que hay ciertas aplicaciones en las que se utilizan otras formas de onda, como por ejemplo, como la onda cuadrada o la onda triangular, ¿no? La corriente continua es aquella que mantiene su valor de tensión constante y sin cambio de polaridad. O sea, quiere decir de que va a ser constante su tensión, ¿no? Siguiente, hablemos un poco sobre su historia, ¿no? Y cómo se ha podido utilizar capaz en algún motor por primera vez lo que es la corriente alterna, sus transformadores, como podemos ver, ¿no? Dice que el primer alternador para producir corriente alterna fue un generador dinamoeléctrico basado en los principios de Michael Faraday, ¿no? Construido por el fabricante francés de instrumentos Hippolyte Pixii. En 1832, disculpe, Pixie más tarde agregó un conmutador a su dispositivo para producir la corriente continua, que por así decirlo es la más utilizada ahora, ¿no? Los transformadores. ¿Qué son los transformadores? Son los sistemas de corriente alterna que pueden usar transformadores para cambiar la corriente de baja a alta tensión y viceversa, ¿no? Lo que permite la generación y transmisión a grandes distancias de alta tensión, ahorrando en costos de conductores y pérdidas de energía, ¿no? Y el consumo de tensión es baja, ¿no? Ahora, Nikola Tesla, en 1882, el inventor e ingeniero serbio Nikola Tesla, ¿qué pasó con él? ¿O qué hizo? Diseñó y construyó el primer motor de inducción de corriente alterna, un aparato capaz de convertir una forma determinada de energía en energía mecánica, de rotación. Eso permite alimentar a un motor con corriente alterna antes de transformarse en corriente directa, ¿no? Digamos, acá podemos observar de qué es, de que como hemos estado hablando es un transformador, de lo cual que nos va a permitir de que la corriente baja a alta tensión y viceversa, permite a la generación de transmisión también, eso nos va a permitir. Y por el otro lado tenemos que es el primer motor de Nikola Tesla que hizo, capaz de convertir en forma determinada de energía en energía mecánica de rotación.
Imagen referente sobre su motor de Nikola Tesla y lo que son los transformadores, que hemos podido ver también observar en las estaciones, subestaciones eléctricas, ¿no? Y que también tenemos conocimiento. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la corriente alterna? El uso de la corriente alterna tiene las siguientes ventajas, que son muy importantes también, ¿no? Que si comparamos con la corriente directa, ¿qué podemos decir? De que es posible aumentar o disminuir el voltaje o tensión por medio de transformadores, como hemos podido hablar, ¿no? ¿Qué más? Facilita el transporte de la electricidad eléctrica con poca pérdida de energía. Es posible convertirla en corriente directa con facilidad, también, esa es una ventaja, incrementando su frecuencia electrónicamente. Se puede, ¿qué cosa? Transmitir voz, imagen, sonido y órdenes de control, ¿no? A grandes distancias, de forma inalámbrica, sin necesidad de tener cable. Inalámbrico es sin necesidad de tener cables, es una facilidad también, que muchos ahora lo utilizan. Los motores eléctricos y los generadores de este tipo de corriente son más sencillos y fáciles de mantener también, ¿no? Siguiente, las frecuencias de una corriente alterna. ¿Qué vamos a hablar sobre esto? ¿Qué es la frecuencia? Es la cantidad de ciclos de la onda senoidal que se producen a una unidad de tiempo, ¿no? La curva senoidal, como venimos diciendo, la curva es nuestro gráfico, también va referido a lo que estamos hablando. Aquí, no, aquí. La curva senoidal representa la variación de tensión en una corriente alterna y la frecuencia de la misma corriente es la cantidad de vueltas o ciclos, que se le puede también llamar, que da el radio del círculo trigonométrico en una unidad de tiempo, ¿no? Por lo que hemos visto. Siguiente, ¿cuáles son las frecuencias habituales en una corriente alterna, ¿no? Las frecuencias en el sistema eléctrico varía según el país o a veces dentro de un país, ¿no? Ya, ¿y cómo podemos denominar eso? ¿Cómo podemos como que deducir o explicar bien eso? La siguiente nos va a explicar que la mayoría de energía eléctrica se genera a 50 o 60 Hz. Y en algunos países tienen una mezcla de suministros de 50 y 60 Hz. Nada de que 50 o no, es 50 y 60 Hz. ¿Qué más? Una baja frecuencia facilita el diseño de motores eléctricos, especialmente los que requieren una gran velocidad de giro. También es beneficioso para motores de tracción de tipo conmutador, para aplicaciones como ferrocarriles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la baja frecuencia también causa un parpadeo notable en las lámparas de arco y las bombillas incandescentes también, ¿no? El uso de frecuencias más bajas también reduce lo que es la pérdida de la impedancia. Siguiente con esto es sobre la conversión de alterna a continua, un subtema que hemos también agregado también, ¿no? En esta exposición. Y empecemos a hablar, lo que es la corriente alterna se puede pasar con facilidad, como hemos hablado, a corriente continua, ¿no? Se puede cambiar. La continua no tiene esta facilidad. Precisamente esta es la razón del uso generalizado de este tipo de corriente. La gran ventaja de distribuir la corriente a alta tensión es que la electricidad puede distribuir a largas distancias con baja intensidades de corriente a través de las líneas eléctricas. Esto reduce ¿qué es? ¿No? Esto reduce ¿qué cosa? Las pérdidas energéticas provocadas, ¿no? Podemos llamarlos también el efecto Joule, la histéresis, las corrientes de Foucault también, ¿no? Básicamente, aquí hemos concluido con el tema sobre la corriente alterna. Hemos podido hablar sobre sus ventajas, sobre sus frecuencias, sobre su historia, sobre quién creó el primero, quién utilizó lo que es la corriente alterna en un motor. Nos hemos bajado a lo eléctrico y a lo mecánico también, ¿no? Y ese es por concluir mi tema, ingeniero Newton. Muchas gracias y tenga un buen día.